Bueno, 15 minutos de las 10 de la mañana y estamos conociéndolo a un señor, lo estamos conociendo acá fuera de, hablamos ya con él fuera de pantalla, de micrófonos y cámaras, pero es tan rica la historia de este señor que yo quisiera hurgar en la misma y no hablar de lo que él viene a hablar. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta charla. Vamos a presentar acá al ministro y presidente del CONACYT, Benjamín Barán. Él es doctor en ciencias, es ingeniero de sistemas y computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un masterado en ingeniería eléctrica a través de la Northwestern University of Boston, Estados Unidos. Es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Asunción, o sea, una persona preparadísima. Tiene 66 años y fundó también la consultora Barán y Asociados. Él se llama Benjamín Barán. Benjamín Barán. Y Benjamín es... ya no hace falta que diga de dónde proviene, ¿verdad? La familia. Benjamín es un nombre muy asociado al mundo de los judíos, ¿es así? O sea que la religión del ministro es la judaica, ¿sería? Correctísimo. ¿Es así? Así es. Pero al mismo tiempo, su apellido Barán nos asocia al apellido de la actual ministra de Salud, María Teresa Barán, que según acá me decía el ministro y presidente del CONACYT, no son parientes, pero yo creo que de algún lado tienen que tener de alguna forma tienen que tener algún parentesco ustedes. Podríamos hurgar a nuestros antepasados y seguramente hay alguna buena probabilidad que encontremos antepasados en común, porque nuestros abuelos, bisabuelos vienen de aproximadamente la misma zona de Europa Central. De Polonia, por ahí. De la zona Ucrania, de Ucrania, Polonia, sí. Comemos comidas muy similares. Así que si hurgamos un poco, tal vez tenga el honor de tener algún tipo de parentesco con la señora ministra. Yo creo que sí. Bueno, con un centenar de publicaciones científicas, también el ministro doctor en ciencias Benjamín Barán, trabajos que han recibido docenas de premios y distinciones científicas, como el Premio Nacional de Ciencias del Paraguay en 1996 y nuevamente en el 2018, el Honor al Mérito Latinoamericano en Informática, otorgado por el CLEI en el 2013, y el Premio Panamericano en Computación Científica en el 2012, así como varios doctorados honoris causa por la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Asunción y recientemente, el año pasado, por la Universidad Autónoma de Encarnación. Así que bien sólido es acá científicamente el doctor Benjamín Barán, ministro y presidente del CONACYT. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Qué es el CONACYT? Yo quiero saber exactamente, porque es CONACYT, es medio complicado también. Sí. En realidad es bastante sencillo. Es la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Es un ente creado justamente para liderar el desarrollo de la ciencia, la innovación y luego también toda el área de calidad que requiere cualquier país en desarrollo. Vivimos en tiempos en que el conocimiento, la ciencia es lo que permite crecer como país, es lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas, y entonces la ciencia toma un rol muy importante para el desarrollo de todos nosotros.
y ese rol tan importante de desarrollar la ciencia, apoyar a los científicos paraguayos, es justamente el rol que pretende CONACYT cumplir de alguna manera para el desarrollo de nuestra sociedad. Pues yo creo que está cumpliendo y con creces. Tengo entendido que en los años del gobierno pasado, en los últimos años, también habilitaron un departamento ahí en el CONACYT con el nombre de Rafael Masí Pallares, ¿o no? Yo estoy Pido disculpas que no seguramente recuerdo. estoy trascordado, porque él también fue un científico, mi padre, y no sé si había una placa, creo que hubo ahí, no sé si forma parte del mundo del CONACYT, pero de las ciencias, digamos, que tienen que ver con la medicina, el desarrollo de la medicina, de las investigaciones en general. Pero bueno, y acá, también por acá pasó el doctor Antonio Cubilla Ramos, quien es el asesor científico de la Presidencia de la República. ¿Y cómo se entiende? ¿El doctor Antonio Cubilla Ramos forma parte del CONACYT o no tiene nada que ver? A ver, el doctor Antonio Cubilla, creo que una de las figuras científicas más importantes y reconocidas que tenemos en nuestro país, es el asesor científico del señor presidente de la República. O sea, es algo así como un asesor personal. Ad honorem. Ad honorem. Todos prácticamente trabajamos ad honorem. Mi cargo de ministro es también ad honorem. ¿Ah, sí? Sí. Todos los que trabajamos en el mundo de la ciencia estamos acostumbrados al trabajo. ¿El aire te alimenta? ¿También es rico el aire? Esperemos poder colaborar para que el aire siga puro, abundante y que no tengamos que ir a comprar aire. Pero cuando recuerdo mis primeros años pero haciendo investigación en Paraguay, voy a comentar que no es tan extraño que en Paraguay la vida científica presuma una cierta gratuidad. Sí, claro, yo sé eso. Lo mismo que me imagino pasa algo parecido con muchos artistas. Por supuesto. Mucha gente con muchos intelectuales que se dedica apasionadamente, mucha gente que se dedica apasionadamente. Sí, hacen por vocación lo que hacen. Así es. Por suerte... No por el cheque de fin de mes. Por suerte digo que desde hace unas décadas nos hemos dado cuenta que con la vocación y el tiempo residual después de un día de trabajo era difícil hacer ciencia de calidad. Entonces, hace unos 27 años, Paraguay entendió que necesitaba un respaldo, formalizar la ciencia, y así nace este CONACYT, responsable de hacer el desarrollo de la ciencia. Si bien en los primeros años fueron muy difíciles. Nació en la última década del siglo pasado. Así es. Cuando estaba terminando el siglo XX, sí, nacía CONACYT. Paraguay dijo, bueno, la ciencia no es un hobby colateral e irrelevante para algunos locos. Parece que es algo que merece un respaldo mucho más formal. Y así nace el CONACYT. Los y el primeros CONACYT, años... sí, entiendo. Y el CONACYT es una suerte, certifica a instituciones, controla la calidad de los productos. ¿Qué específicamente hace el CONACYT? A ver, diría que los tres pilares fundamentales del CONACYT son el más importante y el motivo de su nacimiento, la ciencia. Apoyar a los científicos paraguayos, procurar que el número de científicos paraguayos atienda a las necesidades del país. Cuando vemos el tamaño de nuestro país y las necesidades, podemos estimar el número de científicos que necesitaríamos para desarrollar el país, y estamos muy, muy por debajo de ese número. Entonces, la primera tarea es alentar
a que tengamos suficientes científicos en el país, cubriendo todas las áreas importantes para el desarrollo nacional, sobre todo atendiendo a que estamos en un periodo de grandes cambios, donde en esta era del conocimiento, el desarrollo de nuevos conocimientos y el dominio de la tecnología es fundamental para el desarrollo de un país. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con innovación, es decir, cómo la ciencia que se va generando, las actividades científicas, ayuda a la creación de innovación, startups, empresas creativas, innovadoras que utilizan todo lo generado en los laboratorios para aquí generar entra la nuevas empresas. Tecnología, ¿verdad? Obviamente que entra la tecnología, pero no tiene por qué ser solamente el área tecnológica. Yo sí vengo del área tecnológica, pero hay aplicaciones también o actividad científica relevante también en otras áreas. Y no esto tan de la tecnológicas. inteligencia artificial, también inteligencia artificial tiene que ver con lo que ustedes desempeñan, ¿o no? A ver. Como mencioné, el CONACYT tiene 3 pilares, mencioné ya 2 de ellos, la ciencia, la innovación y el tercer pilar que fue a posteriori agregado al CONACYT, es todo lo que tiene que ver con las certificaciones de calidad dentro del país, cuando vamos a exportar productos, etcétera. O sea, carne, granos, todo eso tiene que ver con todo con lo que ustedes. requiere certificación a nivel internacional. Entonces el CONACYT es el órgano responsable a través del órgano En sí, claro. que certifica, digamos. a ver, prepara a las personas o instituciones que están capacitadas para hacer la certificación. Certifica a los certificadores, no certifica que la carne o que la soja tenga una cierta calidad. Certifica a aquel que va a estar en campo o en el frigorífico certificando la calidad. O sea, entiendo. y lo que se certifica son normas internacionales que se deben cumplir. Esos son los 3 pilares del CONACYT. Casualmente, y ahora paso a responder la pregunta de inteligencia artificial, mi actividad científica que nace a fines de la década del 70, mis primeros trabajos científicos son a inicios de los 70, tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Les invito a que me googleen, digamos, sí, cómo no. y van a ver que muchos de mis trabajos científicos, sobre todo en los últimos años, tiene todo que ver con la inteligencia artificial. De hecho, estoy colaborando como decano de la Facultad de Informática de la Universidad Comunera, donde tenemos una maestría en ciencia de datos, y la materia que enseño en esa maestría es justamente Machine Learning, o sea, aprendizaje de máquina, que es una de las áreas más destacadas de la inteligencia artificial. Qué interesante, qué interesante. Bueno, o sea, el control de calidad, certificación de, digamos... De certificadores. Y está asociado, todo lo que produce Paraguay tiene que pasar sí o sí por el CONACYT. No. A ver, existen normas internacionales que son exigidas por muchos países, y entonces... cuando se exige una certificación de nivel internacional conforme a diferentes normas, el organismo formal en Paraguay para generar todos los procesos de certificación, controlarlos y de alguna manera tener suficientes instituciones o personas preparadas para esa certificación, es el CONACYT. CONACYT no es el que hace. Y yo diría que el principal aporte de CONACYT no tiene tanto que ver con la certificación, sino con el desarrollo de ciencia, con la generación de nuevos conocimientos desde Paraguay. Bueno, CONACYT es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Y esa relación con el doctor Cubilla Ramos, asesor científico del presidente,
¿Él les consulta algo a ustedes o ustedes tienen que ver con él? Quiero que me aclares bien esa... A ver, como mencioné, el CONACYT es una institución creada hace más de 2 décadas, a que finales viene colaborando del siglo pasado, digamos, con el desarrollo de la ciencia, la innovación y también la calidad. Y hasta ahora, hasta donde yo recuerdo, las diferentes autoridades nacionales, los diferentes presidentes que tuvimos en la República del Paraguay, no han tenido un asesor. Es la primera vez. Entiendo, desde lo que yo puedo recordar, por lo menos, que es la primera vez. Por eso pregunto, hago énfasis en eso, porque... para mí es una señal muy importante que el señor presidente de la República diga: la ciencia tiene tanta importancia que yo voy a designar un asesor personal. Bueno, digamos. pero ¿ustedes se reunieron alguna vez? ¿O este doctor Cubillas Ramos fue hasta CONACYT a hablar, a presentarse o lo que sea? Ha sido varias veces miembro del consejo directivo de CONACYT. Y trabajamos de manera conjunta. Me siento sumamente honrado porque sí trabajamos de manera conjunta con muchos temas que son de interés para la presidencia de la República y que naturalmente corresponde, vamos a decir, a el tipo de actividades que está involucrado directamente. Así que me siento muy honrado de efectivamente reunirme periódicamente con el doctor Antonio Cubillas y poder trabajar Ramos juntos. Sí. Y digamos, las otras ciudades grandes del Paraguay, hablo de Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, qué sé yo. Coronel Oviedo. ¿Ese contacto con el CONACYT se da también para esas ciudades o no? ¿Hay estrecho contacto? ¿Ustedes también auscultan ese tipo de zonas del interior del país que son muy productivas, obviamente? En general, el CONACYT tiene periódicamente, sobre todo en los últimos años, llamados a concursos de investigación y tiene un programa nacional de incentivo a investigadores. Y efectivamente, las universidades más importantes de nuestro país, en estas ciudades que mencionamos, como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, etcétera, tienen universidades con científicos, con investigadores que efectivamente reciben apoyo inclusive económico, aquellos que logran pasar todo el control de calidad y forman parte del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, presentan proyectos de investigación y hay proyectos de investigación que vienen siendo de alguna manera financiados por CONACYT y que se llevan adelante con el liderazgo de muchas de estas universidades, las principales ciudades de nuestro país. O sea, financiados. ¿Y CONACYT qué respaldo económico del gobierno tiene? ¿Tiene un monto así? A ver, como todo organismo de gobierno, tiene una pequeña parte del ingreso sustentado en el presupuesto general de la Nación, en la famosa Fuente 10. Estoy aprendiendo ahora que soy ministro, claro. Este tema de Fuente 10, de dónde vienen los fondos. Pero el grueso de los fondos dedicados a investigación y a los diferentes programas de innovación, etcétera, vienen del FEI, es decir, en última instancia, el uso de los royalties de Itaipú dedicados a la educación y a la ciencia. El grueso vamos a decir, de los fondos que hoy dedicamos a el desarrollo de la investigación científica viene de ese fondo en este momento. O sea que hay algún respaldo económico para las actividades de ustedes. Solamente como referencia, terminamos el año 2023, yo asumí en noviembre y en diciembre hemos asignado fondos para más de 200 proyectos por más de $7 millones, obviamente distribuido entre
más de 200 proyectos. Es decir, que empezamos el año con más bien de respaldados. 200 grupos de investigación que están recibiendo un apoyo económico. No es un apoyo económico para hacer un proyecto. Se puede decir que ustedes también están mejor. La verdad es que este apoyo no viene solamente a partir de ahora. Debo aclarar que es un apoyo que viene desde hace muchos años. Pero si miro para atrás y recuerdo cómo hacíamos investigación en la década del 80, inclusive en la década del 90, y veo las posibilidades que hoy tenemos para el desarrollo de la ciencia, sí, estamos mejor que en aquellos tiempos. Hoy tenemos mucho más apoyo para realizar cursos de posgrado. De hecho, cuando yo me recibí ingeniero electrónico y quise continuar con mi actividad científica y necesitaba seguir estudiando, en aquellos días no recuerdo tener oportunidad de hacer maestrías, doctorados científicos en el Paraguay. Tuve que viajar por el mundo, 10 años estuve estudiando en diferentes lugares. Y hoy, en cambio, CONACYT apoya varios programas de maestrías, doctorados. Entonces, ustedes acompañan estamos eso, mejor. Ustedes acompañan eso, digamos, o sea, desde el inicio de ese apoyo y la finalización del mismo. ¿Ustedes acompañan eso? ¿Están como que chequeando lo que se hace? ¿O? A ver, básicamente estos fondos son fondos que se entregan bajo ciertas condiciones que aseguran la calidad de el proyecto en particular. ¿Sí? Claro. Si es un proyecto de investigación, esperamos que haya publicaciones científicas. Si son doctorados, esperamos que hayan nuevos científicos que tengan producción científica. Hoy en nuevos científicos. ¿Y demanda cuánto tiempo eso de esperar a que hayan nuevos científicos? Y, a ver, digamos que alguien se recibe de alguna profesión, ingeniero, médico, agrónomo, pasan 4 o 6 etcétera, años. Y típicamente lleva alrededor de 1 año y medio, 2 años terminar una maestría. Y otros 3 años y medio hasta 5, en algunos casos 6, 7 años, terminar el doctorado. O sea que un profesional ya recibido requiere aproximadamente unos 7, 8 años de posgrado y experiencia realizando investigación, de publicaciones científicas, para poder recibir el título doctor y convertirse en un investigador incipiente. Ese investigador incipiente comienza a trabajar y después de 10, 20 años ya es investigador. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Incentivos a Investigadores, el PRONI, básicamente distinguimos 4 niveles. El nivel candidato, que son aquellas personas que típicamente están cursando un doctorado, que están haciendo sus primeras armas, realizan sus primeras publicaciones científicas. El nivel más bajo de los categorizados es el nivel 1, donde son típicamente doctores ya recibidos, que realizan alguna actividad docente, forman parte de un grupo de investigación y activamente vienen publicando trabajos científicos. Cuando ese investigador llega a un nivel de madurez y lidera un grupo de investigación, enseña en posgrado, maestrías, doctorados, tiene alumnos de posgrado con los que ya está publicando, pasa al nivel 2. Y los que llegan a un nivel de trascendencia internacional, ocupan cargos importantes a nivel internacional. ¿Eso se da también? Se da al nivel 3, sí. Creo que en este momento, puedo equivocarme, pero me arriesgaría a decir que debe haber alrededor de una 20, 30 de investigadores que estamos categorizados en el nivel 3. Obviamente estoy hablando de todas las áreas del conocimiento. Hay 1 o 2 en una área, 3, 4 en otra. ¿Y qué tipo de conocimiento? ¿Pero qué tipo de áreas, por ejemplo? O sea, científicamente, si hacemos un prorrateo, ahí entra la medicina, entra la química, entra qué cosa.
A ver, todo lo que tiene que ver con ciencias médicas, que no es solamente el médico, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en fármacos que no necesariamente son médicos, pueden ser biólogos, pueden ser químicos, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud es un área muy fuerte, posiblemente es el área que tiene más historia de producción científica en el Paraguay. Si miramos para atrás vamos a encontrar muchos médicos que han tenido trascendencia internacional, que han tenido publicaciones científicas, y tal vez no sea una casualidad que el actual asesor científico de Presidencia de la República sea justamente un médico, porque es de hecho una de las áreas que históricamente tiene más trascendencia. Las otras áreas que considero tienen mucha fuerza, es todo lo que tiene que ver con la agricultura y el uso de los suelos, que también es parte un área de la ganadería también. Sí, todo lo que tiene que ver con... Por eso, ganadería es parte de lo que tiene que ver con uso de suelo, bosques, etcétera. Toda esa área que también es un área que sobre todo en los últimos años han tenido un impulso muy importante. Paraguay ya está generando trabajos científicos relevantes en esa área. Bueno, la tercera área que me gustaría citar es el área en la que yo trabajo, que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de punta, todas las áreas fuertemente ligadas a las matemáticas. Yo trabajo en computación, telecomunicaciones, las ingenierías, es otra área muy fuerte. Y después podría citar también las áreas relacionadas a las ciencias sociales y todo lo que tiene que ver con el área de humanidades. Entonces, en esas 5 áreas básicamente tenemos un diferente nivel de tienen injerencia ustedes. Así es. Bueno, la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Por ejemplo, porque ¿qué se sabe hasta ahora del ataque del ransomware, del cual fue víctima semanas atrás la empresa Tigo, por ejemplo? ¿Y el gobierno está preparado para este tipo de ataques de los famosos llamados hackers? Ciberseguridad, ¿también forma parte de todo esto? En particular, tenemos un ministerio de información y TICs que tiene que ver con telecomunicaciones, computación, que es el MITIC. Que es el ministerio que específicamente es responsable de todo lo que tiene que ver con el área de TIC, de tecnología de la información y la comunicación. Esperemos que ahora se pongan las pilas el MITIC, porque en el gobierno pasado tuvo mucho dinero, manejó mucho dinero y no sé a dónde fue ese dinero ni qué hizo. Pero a partir de ahora, con este nuevo gobierno, esperemos que... Creo que hay una persona ya bastante interesante al frente del MITIC. Así es. Y creemos en esa persona y esperemos que se organice este organismo, ¿verdad? Confiamos que el señor ministro del área de MITIC haga un muy buen trabajo. Me consta, porque me he reunido varias veces por diferentes temas, de que está haciendo un esfuerzo enorme y se está intentando convertir en realidad todos esos sueños, esos proyectos que hemos escuchado ya hablar en infinidad años de anteriores, veces. Pero Gustavo Villate. Él es el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC. Yo escuché de que es una persona que tiene mucho conocimiento y además es una persona honorable, y me imagino que va a hacer bien lo que se le ha designado, ¿verdad? Para hacer. Me permito agregar, una persona muy trabajadora. Estoy trabajando con él en varios temas, en varias áreas. Me siento realmente honrado del esfuerzo que está poniendo para que toda esta área de tecnología sea debidamente cubierto. Y perdón. No, tranquilo. Benjamín Barán está con nosotros, ministro y presidente del CONACYT. Él es doctor en ciencias, en ingeniería de sistemas, computación, y bueno, también tiene un centenar de publicaciones científicas a su favor.
a través de trabajos que ha publicado, docenas de premios también y distinciones científicas, como el Premio Nacional de Ciencias del Paraguay. Y también que en 2 ocasiones fue premiado en 2 ocasiones con este Premio Nacional de Ciencias. Y también recibió el honor al mérito latinoamericano en informática, otorgado por el CLEI, y el Premio Panamericano en Computación Científica, entre otros doctorados que también los consiguió quemando las pestañas. Bueno, pero antes de que cerremos esta charla, es la primera vez que intercambiamos algo con el doctor Benjamín Barán, pero a mí me llamó la atención esa historia familiar de el doctor Benjamín Barán. Él tuvo un abuelo que, huyendo de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, como que se dio cuenta de lo que venía, este abuelo suyo, antes de que comience esa belicosidad allá en Europa propiamente, pero esa movida muy fuerte que se empezó a gestar en la década de los años 30. Bueno, él huye de Alemania, porque estuvo trabajando en Alemania. El abuelo de acá de nuestro invitado, Benjamín Barán, y el padre de acá del ministro tenía en ese momento creo que 2 o 3 años. También nació allá en Alemania. Así que, ¿cómo fue esa experiencia? Tuviste 15 años, 18 años cuando falleció tu abuelo. ¿Cuántos años? No, era menor. Creo 14. Sí, más o menos. No, tendría que calcular exactamente, pero tenía alrededor de 14 años. ¿Llegaste a hablar con él? ¿Él te contó algo del por qué vino de Europa a América y también qué le apareció ahí para decirle tienen que rajar, tienen que huir ahora porque es el momento, si no van a quedar atrapados? ¿Nunca hubo un diálogo así con él desde esa perspectiva histórica de tu abuelo en este caso? La verdad que mi abuelo fue un gran visionario porque claro, cuando todavía las fronteras estaban abiertas, buscó una alternativa y en ese sentido siempre... Él testó algo que venía para mal, ¿verdad? Se veía, en realidad, cualquiera que, digamos, leía los periódicos y veía lo que estaba pasando y lo que se hablaba en Alemania y cómo ya se veía venir un antisemitismo muy fuerte, podría darse cuenta, pero nadie creía que en la culta Alemania iba a ocurrir algo como terminó ocurriendo con un genocidio de 6 millones de judíos. Pero muchos escaparon. No sé, Albert Einstein también era judío y fue a vivir a Estados Unidos. O sea, mucha gente en esos tiempos consiguieron vislumbrar y buscar alternativas. Mi abuelo lo hizo. Ahora, para mí fue muy interesante que mi abuelo esa etapa de la vida nunca quiso compartir con nosotros. Nunca. Yo jugaba ajedrez con él, conversábamos de otro tipo de temas, pero muy Y cuando poco... le tocaba, bueno, vos tenías 14 años, tampoco te podías imaginar de lo que fue aquello con 14 años, puede ser. Pero ¿y cómo le preguntabas que, o vos querías ahondar qué tipo de temas con él y él te daba vuelta a la página? Básicamente con el que hablaba de este tipo de temas era con mi padre, porque él también nació en Alemania, solo que vino muy chiquitito. Creo que cuando llegó a Paraguay tenía 3, 4 años. Siempre mi abuelo, cuando le tocaba el tema de lo que había sido su vida en Europa, él básicamente repetía que estaba muy agradecido a Paraguay, que abrió las puertas para que él pueda empezar una nueva vida. En aquellos días no era tan fácil encontrar un
un país que quiere abrir las puertas para los judíos que querían escaparse de lo que después terminó ocurriendo. Entonces siempre nos hablaba de su inmensa gratitud al Paraguay. Bueno, yo nací escuchando apenas: tenemos que estar muy agradecidos, tenemos que estar muy orgullosos que estamos acá. ¿Y tu padre y ahí qué me te cambiaba decía? de tema. ¿Y No, tu mi padre padre sí qué? me contaba, porque él se acordaba. ¿Qué, por ejemplo, te contaba? Él, por ejemplo, una de las cosas que le marcó mucho es que cuando se escaparon de Alemania a Francia, porque al ser frontera seca era fácil de pasar, pero como se escaparon, no tenían permiso para trabajar legalmente. Entonces mi abuelo hacía diferentes trabajos de lo que podía, ayudaba en una cocina, sí, sabemos. Pintaba cuadros en Montmartre. Sí. En fin. Pero una vez hubo una redada. Era pintor también tu abuelo. Aprendió en Montmartre. En Montmartre, sí. Aprendió a pintar ahí. Y como no podía tener un trabajo formal, era la forma de subsistir hasta que encontraba algún lugar donde poder ir con la familia. Y lo que me cuenta mi padre, que fue para él muy fuerte, es que estando mi abuelo trabajando como ayudante de cocina, lo llevaron preso porque él no tenía permiso para trabajar. Sí. Entonces estuvo unos días en la cárcel, digamos, por haber estado trabajando. Detenido, sí. Y detenido, sí. Y entonces mi papá y mi tío, que tenía un hermano mayor, fueron a... no sé cómo llamar, un albergue de huerfanitos o de chicos desamparados. Claro. Y me contaba como una experiencia muy fuerte de su vida, ese periodo que él pasó en ese lugar para chicos de la calle, digamos. Pero bueno, la historia dentro de todo terminó muy bien, porque pudieron venir en una travesía en barco, que también marcó mucho a mi padre. Claro, meses cruzando el mar para llegar a Paraguay. ¿Y el alemán, vos no te quedó nada del alemán, digamos? ¿No? En casa de mis abuelos se hablaba un alemán mezclado con hebreo y algo de inglés, que se llama Yiddish. Es un idioma que ya no es muy frecuente, muy conocido, pero sí, en casa de mis abuelos se hablaba Yiddish. Entonces, de tanto escuchar, algo te quedó. Algo me quedó. ¿Y cuál es tu... Me arreglé cuando estuve trabajando, estuve trabajando una época en la fábrica de software de la Siemens en Viena. Cuando estaba trabajando como consultor del proyecto SCADA Itaipú, el primer sistema informático que iba a controlar en las usinas, pues hasta ese momento los controles eran electromecánicos. Y ahí me arreglé muy bien para por lo menos salir a la calle y hablar con la gente en ese muy mal alemán que es el Yiddish, por lo menos para poder llegar a los lugares. ¿Eso fue en Viena? En Viena, sí. La fábrica de software en la que estuve trabajando quedaba en Viena. Bueno, hermosa ciudad, Viena, Dios mío. ¿Y cuál es tu visión de lo que está pasando ahora en Medio Oriente? ¿Por qué? ¿Cómo se podría concluir o terminar esta historia con un nuevo Estado, digamos, palestino, formalmente constituido? Yo creo que eso, vos pensás que esa podría ser la solución para este atávico conflicto entre judíos y árabes y palestinos y qué sé yo, a grosso modo, digo. Creo que hubieron ya una media docena de oportunidades de que haya dos estados. Cuando las Naciones Unidas, creo que fue allá por 1947... y Paraguay dio el apoyo a Israel. Se creó la posibilidad de que haya dos estados. El Estado judío, que luego pasó a llamarse Israel, aceptó la solución. Lastimosamente
los árabes de aquel momento no aceptaron la solución y rechazaron. Y en varias otras oportunidades, Camp Davis, creo que hubo una media docena. Inglaterra siempre estuvo metida ahí también, Gran Bretaña. Se ofreció una solución de dos estados y la historia, si miramos, fue básicamente la misma. Israel estaba de acuerdo en que se creen y que se firme la paz desde su misma creación, pero nunca ha habido en la práctica una contrapartida que diga: sí, reconocemos el derecho del pueblo judío de tener un Estado, vamos a llegar a una solución aceptable, vamos a vivir todos en paz. Siempre, hasta ahora por lo menos, todos los intentos han fallado. El problema es muy complejo, yo no tengo la solución, yo soy tecnócrata, ¿verdad? Yo sé que es muy complejo. Pero me imagino que la solución pasará por liberar a todos los rehenes. Vos conocés Israel, ¿verdad? Sí, conozco. Estuve presentando trabajos científicos en varios congresos, estuve dictando conferencias en varias universidades, así que estuve varias veces por allí, sí. Y bueno, pero hay que de alguna manera llegar a la paz definitiva, che. Totalmente, no se puede de estar acuerdo con esta historia. Pero la paz pasa por sentarse a conversar, reconocer el derecho de la otra persona, y la paz difícilmente va a llegar raptando criaturas, violando mujeres. No pasa por ahí el camino para llegar a la paz. Confío que en algún momento las partes van a poder sentarse sin raptar a nadie, sin violar a nadie, y conversar para buscar el mejor camino, y que todas estas soluciones que se propusieron en la ONU allá por 1947, en Camp Davis y un montón de veces, en algún momento sea aceptada por todas las partes y en armonía puedan trabajar todos por el bien de la humanidad. De toda la humanidad, en realidad, porque cada una de las partes, y nos pasa a nosotros con nuestros vecinos, todos tenemos algo que aportar. Paraguay es un país chico, pero igual estamos aportando al mundo de la ciencia, igual estamos realizando publicaciones científicas. Quiero creer de que trabajando en paz y armonía vamos a vivir todos mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctor ministro, presidente del CONACYT, Benjamín Barán. Un gran placer el de haberte conocido acá hoy, el de intercambiar algo, charlar, qué sé yo. Tendrías que volver, me gustaría mucho, porque escribiste también, fuiste autor de varios libros o no. ¿O nunca escribiste? A ver, tengo capítulos del libro, pero en general los científicos presentamos nuestras investigaciones en forma de artículos científicos que comúnmente llamamos paper. Sí, claro. Entonces, tengo escrito, ahí pueden ver en Google Scholar, por ejemplo, ahí tengo más de centenares de artículos científicos publicados en diferentes revistas, congresos, libros, etc. Pero el grueso de mi escritura es altamente técnica y generalmente presentado en forma de papers, o sea, las ideas se presentan. Ahora, libros exclusivamente míos sobre temas no altamente técnicos, no lo tengo todavía. Tal vez en algún momento pare y me anime a escribir un poquito. La vida familiar de ustedes, digamos, el hecho de lo de tu abuelo, tu padre, esa faceta así, digamos, histórica, interesante, porque eso todo el mundo quiere aferrarse a aquel momento de la historia también, quiere conocer retazos, qué sé yo, situaciones, porque hasta ahora pasaron muchos años, 80 me parece, pero sigue tan campante, tan vigente la cuestión de la Segunda Guerra y lo que impactó en el mundo, todo aquello, ¿verdad? Con sus más, sus menos, lo que sea. Y es importante tener así la visión de un descendiente de gente que vino de Polonia, de Ucrania y de todo lo que pasaron los antepasados, ¿verdad? ¿No te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
que si olvidamos la historia... ¿Visitaste algún campo de concentración? Sí, estuve. Dicté una conferencia en Polonia. Entonces visité Auschwitz. Auschwitz. Sí. Visitaste Auschwitz. Sí, sí. ¿Cuál fue tu... Y también estuve cuando fue el Congreso Mundial de Computación en Lituania. Fui a conocer un campo de exterminio. ¿Sí? Que no es lo mismo. El campo... El gueto era el lugar donde se les aglutinaba a las personas. ¿Y cuál fue tu impresión de Auschwitz al estar ahí? No comments. No, sí, creo que... En una frase. Para mí fue muy impactante cuando yo estuve en Auschwitz con una excursión, ¿verdad? Claro. Yo estaba con una excursión de colegas, investigadores, que estábamos todos en el Congreso y hicimos una excursión de varios lugares y paramos en Auschwitz. Para mí fue muy fuerte ver que había una delegación de jóvenes estudiantes, aparentemente era una escuela secundaria de Israel, con banderas de Israel. Y fue muy fuerte estar en Auschwitz, ver las cámaras de gases, otroras cámaras de gas. Ver lo que era esa máquina para destruir vidas. Para destruir vidas de forma eficiente, barata y rápida. Y que después de tantos años en ese mismo lugar haya jóvenes judíos con bandera de Israel cantando el himno nacional de Israel. Me fue un momento muy fuerte, muy extraño. Qué interesante. Bueno, y de eso tiene que ser tu libro también, aunque sea una cosa más breve, pero qué sé yo. Tomo el desafío, pero todavía lo mío es escribir trabajos altamente técnicos. Mi idioma natural para expresar mis ideas es las matemáticas. El grueso de mis trabajos usan a la matemática para expresar mis principales ideas y aportes. Están invitados, la mayoría de mis trabajos científicos están disponibles en internet en forma gratuita. Bueno. Es cuestión de poner mi nombre en internet y ver... Benjamín Barán, con B larga, de Bruno, de BM Online también. Y bueno, simplemente muchas gracias, ministro presidente del CONACYT.